vamos a pasar hoy al tema que he estado queriendo darles este tema muchas veces. En realidad el título es una carta, se llama Una carta, pero luego se convirtió en la carta de Lord Chandos, ¿sí? Se termina conociendo como la carta de Lord Chandos, pero el título original con que salió de parte del autor Hugo van Hofmannsthal fue Una carta. Entonces vamos a compartir para ir platicando esta que es una carta conocida luego solamente por algunos estudiosos. Yo la conocí en letras. Esto es uno de los gozos que puedo deberle a letras. Siempre hay cosas buenas, hay cosas que luego reclamas, pero hay cosas que luego gozas, ¿no? Yo debo reconocerle a letras dos gozos importantísimos. Bueno, muchos, pero ahorita voy a decirlos, ¿no? Son muchos, pero uno fue sanar mi idea del medioevo gracias al maestro Concho, que ya está en mejor espacio, ¿no? En mejor vida. El maestro Concho me hizo, yo antes del maestro Conchito, yo hablaba del medioevo como una época de oscuridad, de oscurantismo, estaba en ese equívoco. Y después de él es que de hecho muchas de las cosas que luego enseño fue porque él abrió la puerta. No es que me las haya enseñado todas, él me abrió la puerta y eso fue para mí muy bonito. Creo que Pepe debe haber comentado, Pepe, algo, sí, el maestro Conchito, exactamente. ¿Verdad que, miren, lo puso con tanto cariño, Conchito, porque pues era como, ¿cómo decirle Concho? Pues Conchito le decíamos, un maestro extraordinario que sanó mi idea. Pero otra de las gracias fue conocer la carta de Lord Chandos. Porque pues es una carta que parece ser que solo algunos especialistas conocen. Vamos a ver quién de por aquí la conoce, la carta de Lord Chandos. No. ¿No? Bueno, pues como siempre me gusta que no la conozcan, porque me gusta ser la primera, porque entonces cuando aparezca el tema siempre me recordará, ¿no? Y seré recordada cada vez que aparezca Lord Chandos o algo de lo que Lord Chandos dijo en su carta. Bueno, vamos entonces. El autor es Hugo van Hofmannsthal. Sí, este es el autor, ahorita les platico del autor. Y concretamente vamos a conocer una carta. La cuestión, aquí lo tienen, aquí está su imagen para que lo conozcan. También siempre es importante saber qué tipo de mirada tenía el autor, qué tipo de físico o en qué fotografías los inmortalizaron, que seguramente tuvo muchos otros momentos en su vida, pero quedan inmortalizados. Hugo van Hofmannsthal era un espíritu visionario que anunciaba la gran revolución de la poesía moderna. Así, su renuncia a la escritura no solo abrió un vacío en el futuro de la literatura en lengua alemana, sino que planteó un enigma oscuro y difícil de penetrar para los estudiosos de la historia literaria. A ver, ahorita explico esto. Pues, ¿por qué? ¿Cómo que su renuncia a la escritura? ¿Cómo que su renuncia a la escritura? Bueno, es que esta carta, la carta de Lord Chandos, es la carta de un joven, es un joven de 20 y tantos años que ya tiene varios años de ser reconocido. Si sí es reconocido, decir reconocido no quiere decir que no lo fuera, sino que vamos a ver que no es el reconocimiento que luego él anhela, ¿sale? Vamos a ver que este joven, Lord Chandos, se ha dado cuenta que ese reconocimiento externo de su talento no es lo que desea, ¿sí? Es este sentir del poeta, este sentir del escritor, de cómo es que vi lo que me pusieron y me encantó. Dice, independientemente del tema, siempre te vamos a recordar. Gracias. Gracias por ese comentario. Fue así como, oh, qué bonito lo que está ahí. Regreso. Entonces, este joven, Lord Chandos, pues empieza muy joven a escribir poesía. No sé, a los 16 años, Lord Chandos ya tiene
ahí publicado algo que circula por los medios literarios y lo reconocen y en las cortes le aplauden y lo invitan a las tertulias literarias y bueno, luego él se retira al campo para escribir más, pero en el campo hay una transformación vital de Lord Chandos. Y la carta es una carta que ella escribe a los 20 y tantos años a Lord Byron, creo que sí, a Lord Byron no, a ver, ahorita viene, pues se me pudo haber, no, no a Lord Byron, claro que no, no es Lord Byron. A Francis Bacon. Francis Bacon, sí, 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 gracias Pepe. A Francis Bacon, es una carta a Francis Bacon donde le está respondiendo, como que recibió una carta de Francis Bacon y él le está respondiendo a la carta. Y en la carta parece ser, todos esto lo sabemos por una carta, ya la van a leer, se las voy a mandar para que la lean. Entonces él está respondiéndole porque en la carta pues se preguntan por su silencio. Resulta que ya no escribe, ya no escribe. Entonces, la carta es una respuesta de por qué no escribe. El personaje, Lord Chandos, es inventado. Hugo van Hofmannsthal se parapeta detrás de Lord Chandos, se esconde para decir lo que quiere decir. Es decir, utiliza la ficción de una carta. Esta es una carta que corren el riesgo, si llegan a la carta, sin nada más de pensar que Lord Chandos existió tal cual, porque ahí te lo presentan como real. Entonces corren el riesgo, como a muchos nos sucedió cuando conocimos la carta, hasta que nos explicaron que no, que es una estratagema literaria para decir algo que quiero decir, que de hecho le estaba sucediendo al propio Hoffman, que cuando fue muy joven, a los 15, 16 años, ya había publicado poemas y había sido reconocido. Entonces es un poco esta revisión personal de Hofmannsthal a través de un personaje. Por eso siempre les he dicho que la escritura es una manera de conocernos a nosotros mismos. Y la escritura es una manera de dialogar con nosotros mismos, de hablar de esos temas que están rondando y que a través de las palabras nosotros abrimos un diálogo con ese otro yo que somos, ¿no? Que si somos honestos, ¿sí? Si hay honestidad en nuestro discurso, logramos descubrirnos no sé, yo digo que nos insertan chips, traemos chips, y estoy hablando metafóricamente, entonces traemos chips que están allí por la familia, por la sociedad, por la religión, por las instituciones académicas a las que asistimos. Cada una entramos y ¡pum! Tenemos un chip. ¿Sí? El chip que nos instaló la madre, el padre. Es que yo tardé mucho tiempo, y esto me da risa, pero tardé mucho tiempo en entender que mi mamá me había dicho que si yo tocaba un enchufe, o sea, pero nada más era tocarlo, ¿eh? Yo iba a morir electrocutada. Yo tardé muchos años en entender que no iba a morir electrocutada, que podía enchufar algo, pero era un chip que mi mamá supo insertar de manera muy efectiva para que la niña pequeña no se acercara a los enchufes. Era un miedo de mi madre, ¿verdad? Que instaló. Y por decir algo muy simple, no estoy yendo a cosas más trascendentales, estoy hablando de un objeto que fácilmente yo pues ahora toco el enchufe y no pasa nada, pero ¿cuántos enchufes psicológicos traemos? ¿Cuántos espantos nos insertados a través del padre, la madre, la academia, la sociedad, el gobierno, el país, la religión y etcétera? ¿Sí? La pareja, o sea, nuestra propia psique en relación a todo el entorno genera, también a veces generamos unos chips muy particulares. Entonces es un trabajo muy bonito el de la escritura honesta, no el de la escritura superficial. Aquí en este librito, ahorita les platico este librito, le llama La lengua de los deslenguados. Esta es la publicación de la carta, pero con un prólogo que vale tanto la pena, el prólogo, casi, dije casi, por supuesto la carta es superior, pero el prólogo de este librito vale mucho la pena, mucho. El prólogo es de Jorge La Rosa,
Y pues con el prólogo de Jorge La Rosa, de hecho está dividido, el contenido está dividido en el, la moral, le llama la moral del lenguaje. ¿Sí? Todo el prólogo tiene el título de la moral del lenguaje y luego ya viene la carta. De aquí voy a compartirles bastante porque me gusta mucho, es un librito chiquitín, súper, súper delgadito, pero me encanta porque delgaditos, pero bien gordos de adentro, o sea, bien gordos de sentido, bien gordos de intención, bien, o sea, son pocas palabras, pero muy nutridoras, son como vitaminas y minerales concentrados, ¿no? Sublinguales, ¿para qué? La moral del lenguaje, ya hablaremos. Entonces, lo primero que necesito que quede claro es que Lord Chandos es un personaje generado por Hugo van Hofmannsthal para decir lo que quiere decir. ¿Sale? Voy a leerles brevemente una muy corta biografía para que lo ubiquen en tiempo. Esta no la puse acá porque luego se hace muy chiquita la letra, pero acá se las leo y la recibimos con la oralidad. ¿Sí? Nació el 1 de febrero de 1874, para que ya lo ubiquen en tiempos, en Viena. Hijo único de un prominente banquero vienés y de madre italiana. Fue educado por tutores privados. Me quiero detener aquí en esto de que fue educado con tutores privados, porque implica también que no entró en la educación, no entra a una dinámica de escuela donde se están instaurando ciertas ideas, ¿no? Ciertas ideologías. Cuando entramos a la escuela, al colegio, bueno, el colegio o la escuela tienen una cierta ideología y en automático entramos a ese mar y o nos rebelamos o nos casamos con ellas, etcétera, ¿sale? O tomamos sus bienes y desechamos sus males, o tomamos sus males y desechamos sus bienes, que es lo peor. Bueno, entonces él tuvo tutores privados, tenía dinero, estaba en una buena posición, entonces tuvo tutores privados, lo que implica que ya hay una educación apartada de un sistema, ¿no? Aunque por supuesto los tutores debieron también allí haberle entregado los propios chips. Dice, pero en 1884 entró en el gimnasio. Parece que esto de gimnasio ya era un espacio, ahora sí, donde se podía él permear de otras formas de pensar, y dice, donde gracias a su talento progresó muy rápidamente. Con la publicación de los primeros poemas bajo el seudónimo de Loris Melikov, así es que al principio, fíjense, esto va con la carta, ¿eh? En la carta hay un detenerte de lo que escribes porque te vuelves consciente de lo que escribes. Y esto desde el primer momento parece que había una cierta conciencia porque sale con seudónimo. O sea, decía, a ver, que aparezca esto primero con seudónimo. Entonces, desde ahí, Hofmannsthal hizo su entrada en el mundo literario, en el que trabó amistad con la flor innata de la intelectualidad de su tiempo. De todos, el que más fuertemente influyó en él fue Stephen George, quien lo introdujo en su círculo y auspició la publicación de sus primeros trabajos. Pues es que sí, siempre hay personas que nos acompañan en la entrada de este reino, el reino del mundo literario, mundo literario o mundillo literario, según los bienes o males con los que nos encontremos. Siempre hay quien nos lleva, quien nos acerca, quien nos presenta. Déjenme decirles que ahorita, es un paréntesis, pero un paréntesis importante, yo estoy, pero así soltando de gozo porque le dieron el premio Jalisco digamos, a quien a mí me acogió en esto de la entrada al mundo literario, que es Raúl Aceves, el poeta Raúl Aceves. Acaba de recibir el premio Jalisco de Literatura 2020. Bueno, yo estoy, así que lo que puedo saltar lo salto, ¿verdad? Lo que puedo saltar lo salto, porque, bueno, es un hombre, bueno, es súper merecido, es un premio súper merecido. No todos los premios luego son merecidos, pero este es un premio súper merecido. Tiene una obra inmensa. Él ha sido una persona muy prudente él es callado, es un poeta silencioso, pero cuando habla sus palabras iluminan caminos.
yo tuve la fortuna, les digo esto porque de alguna manera estamos hablando de cómo a Hofmannsthal lo acercan, ¿no? Lo acercan al mundo literario. Entonces, yo sí quiero compartirles que siempre tenemos a alguien que nos acerca, es como el psicopompo. Recuerdan que vimos lo que era un psicopompo, ¿no? Que era este guía que nos llevaba en algunos casos al más allá, pero en este caso al más acá. Entonces, bueno, Raúl Aceves ha estado prácticamente, si no en todas, en casi todas las presentaciones de mis libros, ¿sí? En los infantiles no, sí. Ah, qué bueno que te da gusto, Carmen, sí. Es una alegría, un orgullo. De hecho, ay, se lo merecía desde hace tanto tiempo. O sea, era como que, ¿por qué no se lo han dado? ¿Por qué no se lo han dado? Finalmente, todo, la verdad, cae por su propio peso. Entonces, bueno, pues tiene el premio Jalisco. Espero en algún momento compartirles ya algún tema concretamente suyo. Yo creo que vale la pena también que hablemos de gente viva, que es importante y que está dando mucho, ¿sale? Entonces, se me antoja que iniciemos a lo mejor 2021 conociendo algunas de sus propuestas literarias, que tiene muchas. O sea, Raúl Aceves no escribe solo poesía, escribe ensayo, escribe investigación. Tiene una investigación acerca de los cantos chamánicos como la primera forma poética de la humanidad, o sea, cómo en los cantos chamánicos está la primera poesía que surge a partir de este contacto con el numen. Bueno, es un hombre extraordinario. Entonces, volviendo a Hofmannsthal, así como tenemos siempre alguien que nos acerca, ay, perdón, siempre tenemos alguien que nos acerca, bueno, él tuvo, y además le apoyó en esto de la publicación. Hofmannsthal estudió leyes durante 2 años, su padre también estaba en leyes, antes de optar por la filología romance, en la que se doctoró en 1899, en 1901 contrajo matrimonio y en 1903 escribió Electra, basado en la obra de Sófocles. Hofmannsthal era amante de los clásicos, estaba súper conectado con los clásicos. A esta obra le puso música Richard Strauss. Hubo una amistad confusa, una amistad problemática, pero una amistad con Richard Strauss, ¿no? Y fue la primera de 6 obras en que trabajaron juntos a lo largo de una amistad, pues que no sin tensiones duró el resto de sus vidas. Me gusta esto de no sin tensiones. Como diciendo, se atrevieron a ser tan amigos que pudieron ser amigos con todo y sus tensiones. En 1918 vivió la muerte del Imperio Austrohúngaro como un desastre personal del que nunca se repuso. No obstante, la parte final de la vida de Hofmannsthal está marcada por una gran actividad literaria y murió el 15 de julio de 1929. Dejo para el final un dato importante de su muerte, porque ese sí lo tengo acá en la presentación. Entonces, vamos a seguir. De manera que ahora sí cobra sentido esto que dice aquí. Era un espíritu visionario que anunciaba la revolución de la poesía, porque la poesía moderna ha estado trabajando ya con los que trabajan seriamente por la poesía han estado trabajando el cuidado de la palabra, de su particularidad, de sus movimientos simbólicos en la psique humana. O sea, si hay un trabajo que luego resulta un poco incomprensible. Luego tenemos que a veces la poesía que tiene tanto cuidado, no es una poesía muy popular, es como de una élite. Entonces tiene sus lados buenos y sus lados, bueno, su luz y su oscuridad. No le llamemos bueno y malo, no me gusta. Así su renuncia a la escritura no solo abrió un vacío en el futuro de la literatura, renuncia a la escritura. Vamos a ver esto de la renuncia, ¿sale? Hugo van Hofmannsthal es uno de los escritores centroeuropeos más importantes del cambio de siglo, cuya obra fue muy estimada por importantes autores. Cuando tú dices, Thomas Mann estimaba a Hugo von Hofmannsthal, o sea, Thomas Mann es otro gigante en la pirámide literaria, es otro de los que están en el piquito. T.C. Eliot, Stephen Swift y Claudio Magris. Bueno, pues hay que ver lo que admiran y lo que siguen los que están en la pirámide, porque luego pues corremos el riesgo de que damos seguimiento a recomendaciones de una parte muy elemental
de todo esto que ya se ha dado en llamar el mundo literario. Hay que seguir las recomendaciones de espíritus elevados que se alimentaron de otros, ¿no? Como cuando vimos a Rilke, que Rilke estaba proponiendo ciertos temas, ciertos autores. Conocido especialmente como poeta, dramaturgo, ensayista y libretista de ópera, fue también autor de un pequeño número de obras narrativas. La carta de Lord Chandos, que en realidad se le conoce por una carta, ¿eh? O sea, a veces escribimos mucho y se te conoce por algo, y todo lo demás queda como un poco, ¿cuál es la palabra? Nublado por una sola cosa. A él se le conoce por una carta, es una carta de unas, no sé, son 8 cuartillas. Ejercicio de introspección sobre los extraños mecanismos de la creación poética. Eso es la carta de los Chandos. Escrita con aliento lírico, es decir, tiene unas entradas muy poéticas. La carta tiene metáforas que las quieres volver a leer y volver a leer. Consigue Hofmannsthal aquí escribir un relato memorable en cierto grado autobiográfico, ya que el propio Hofmannsthal sufrió una crisis en su juventud y un cambio de rumbo literario a sus 27 años. Hofmannsthal diría más tarde que esa carta revelaba que también a él le torturó percibir cómo un individuo solitario se siente atado a la sociedad por medio del lenguaje. O sea, como atado en el sentido de una soga, ¿sí? Cómo el lenguaje nos está atando, es una soga que de repente no nos deja a veces el decir de lo profundo. El texto es una epístola de Lord Chandos, joven que se había dedicado a la poesía para después abandonarla definitivamente, dirigida a Francis Bacon, y aquí estaba Francis Bacon, explicando las causas de su silencio. Y vamos a ver, él usa un personaje. Entonces, hay que trabajar con el personaje que somos. Si se fijan que él usa un personaje para hablar del personaje que él es. No se pone como él, Hugo von Hofmann, está contestando una carta de por qué ya no has escrito, no. Atraviesa el puente de lo imaginario para hablar de lo que siente. Toda una vida puede transcurrir bajo una ilusión, la de que las palabras equivalen a la realidad. En realidad, este es el tema que llevamos tratando desde que inició, desde que lo llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Teoría literaria, y luego le llamamos fundamentos literarios. ¿Sí? Desde que empezamos a trabajar, ya están grabadas esas sesiones, desde ahí, en realidad, cuando vimos a Wittgenstein, cuando vimos el Crátilo, o sea, cuando hemos visto a los modernos lingüistas, en realidad estamos dando vueltas como una espiral, ¿sí? No dije en círculo, dije como espiral. Estamos dando vueltas y elevándonos en esta comprensión de que a veces el embrujo de la existencia puramente verbal puede romperse. Es lo que le ocurrió a un poeta austriaco, Hugo von Hofmannsthal, para expresar su experiencia, apeló a un relato ficcional, a una identidad otra, la de Lord Chandos, un juvenil prometedor poeta de la Inglaterra del siglo XVI. Bien, este es el final. Aquí está el final. Ahorita les leo un poco del prólogo, pero quiero hablarles de esta muerte y cómo se me hizo triste cuando leí en su biografía esto. En 1901 se había casado con Gertrude Schlesinger, hija del secretario general de la banca anglo-austriaca, que había conocido hace 6 años. Qué padre que una persona que esté acomodada económicamente pueda estar también en este cuestionamiento, ¿no? Qué padre que no haya un distractor de lo económico para entrar a la filosofía, que luego tenemos la sensación de que distrae. No, no distrae. O sea, tampoco satanicemos el bien económico, ¿no? Porque luego nos ha dado por satanizar también. Parece que estuvo muy bien acomodado Hofmannsthal. Tuvieron 3 hijos, Christine, Franz y Raymond. El 13 de julio de 1929, su hijo Franz se suicidó. Y 2 días después, poco después de asistir al funeral, el escritor murió de un derrame cerebral.
Fue enterrado con el hábito de franciscano terciario como él había solicitado. Es decir, no aguantó, ¿verdad? O sea, lo lees desde aquí y dices, pues no, no aguantó. 2 días, solamente 2 días estuvo con ese dolor inmenso de la partida del hijo y se va, ¿no? Sí, contemporáneo de Wittgenstein, andaban en este cuestionarse, ¿no? Andaban en este cuestionamiento. ¿Por qué se me hacía importante esto de que muere 2 días después de un derrame cerebral? Se me hace como que fue muy fiel a esto que al menos en la carta se nota como una de sus obsesiones. Es decir, híjole, lo real, lo que está allí, es, es muy fuerte. Consume nuestra vida y a veces no somos capaces de hablar de ello y es la vida misma la que habla, ¿no? Les voy a leer un poquito de la carta, primero un poquito de la carta, luego del prólogo, ¿verdad? La carta inicia, no la leeré toda, les platico un poco cómo inicia. Inicia agradeciendo a Francis Bacon, inicia agradeciéndole su carta, su preocupación, pero luego le dice que se pregunta si acaso es el mismo que escribió aquellos textos que está él recordando, ¿no? Un epitalamio, que son una poesía amorosa, rumbo al lecho nupcial, y otras obras clásicas que, bueno, relacionadas con los clásicos. Entonces dice, no sé, ahora que veo esas obras, no sé si realmente soy el mismo que las escribió. O sea, lo primero es que ella no se reconoce en esas obras que escribió. Y yo creo que aquí todos los que escribimos nos sentimos identificados. Cuando de verdad estás en evolución, cuando la escritura es un proyecto de encuentro personal, no nos quedamos estáticos nunca. Entonces, de repente vuelves y dices, ándale, esta obsesión ya no es tan fuerte, no es tan poderosa, ahora traigo otra obsesión, esto que pensaba lo he modificado, entonces no soy este. Entonces así empieza como diciéndole que no sabe si es el mismo, ¿no? Y luego voy a atreverme ahora en este tiempo en que cualquier atentado contra la mujer se ha tomado como machismo, voy a atreverme a leer algo que dice en su carta y además lo voy a tratar de defender porque ya no se puede defender. Entonces vamos a leer, dice, y he podido yo, si es que por lo demás soy el mismo, haber perdido de mi incomprensible interior. Fíjense qué bonito, le dice su incomprensible interior. Se está animando a decir que no comprende su interior. Es el conócete a ti mismo, ¿no? Y he podido yo, si es que por lo demás soy el mismo, haber perdido de mi incomprensible interior todo rastro y cicatriz de ese parto que es fruto de mi más intenso pensar. ¿Cómo han podido borrarse esos vestigios al punto de que el título de aquel pequeño tratado en su carta aquí ante mis ojos me mire con fijeza, extraño y frío, no habiendo conseguido yo interpretarlo de inmediato como un conjunto familiar de palabras conexas, sino solo palabra por palabra, como si los términos latinos así reunidos se presentasen por primera vez ante mis ojos? O sea, no está reconociendo. Y nos pasa, a veces no reconocemos ya como nuestro, para bien o para mal, ¿verdad? También a veces para bien dices, ah, yo escribí esto. Más, sí, ciertamente soy yo esa persona. Y estas preguntas son retórica. Retórica buena para las mujeres o para la casa de los comunes. Lo voy a defender porque sí, estamos en un momento histórico en que cuidado con que toques este tema, y luego te atajan por todos lados, como a Jordan Peterson, que lo estoy leyendo y estoy interesada en su postura. Por todos lados lo atacan las feministas, ciertas feministas, pues. Entonces vamos a ver cómo, qué quiere decir, ¿no? Porque luego también esto de no cuidar la palabra también está en los lectores. ¿Me explicó? No está solo en el escritor.
No cuidar la palabra también está en el lector. Te quedas con la superficie de la palabra y dice, ay, nos está criticando. No, entonces tú entras en ese magma de las mujeres. Aquí hay más mujeres, ¿no? Así es que nada más dicen las mujeres y en automático eres tan poco susceptible a la profundidad del discurso que si dijo las mujeres inmediatamente te lanzas a ese mar, ahí te metes y te sientes aludida en crítica. Fíjense que está comparando este decir de las mujeres y la casa de los comunes, es decir, los senadores. Entonces también está criticando a los hombres, ¿no? Cuando lo está escribiendo en la casa de los comunes estaban los hombres. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo criticar la charla vana, la charla que no tiene profundidad, la charla de la superficie, las palabras que decimos sin pensar en un cotorreo, en un chisme, ¿sí? Esas. Y si necesita decir las mujeres para eso, pues también dijo la Casa de los Comunes, ¿no? Para decir, ahora se va de la tertulia cotidiana, de donde no te animas a decir que algo te duele, donde saludas a la vecina y le hablas de qué bonito está su sombrero, de qué bonito está su vestido, y ella te responde igual y tú no te animas a decir que traes el corazón destrozado por un problema familiar y no lo dices. ¿Sí? Cuando está diciendo eso, está hablando de esto superficial donde nos metemos seguido. En ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bien. ¿Cómo estás? Muy mal. Estoy atravesando un momento terrible en mi vida, ¿no? Y dices muy bien cuando no es muy bien. ¿No nos ha pasado a todos? Y dices muy bien cuando no es muy bien. Y la casa de los comunes, la política. ¿Qué vamos a contar todo esto que el discurso, ¿cómo le llama? Tiene un nombre especial, el discurso avalado, a ver, ayúdenme, es el discurso políticamente correcto, ya. El discurso políticamente correcto, ¿no? Entonces, pues tienes que estar en el discurso políticamente correcto. Esa es la casa de los comunes, ¿sale? Si no estás en el discurso políticamente correcto, si no se te ocurre decir lo que de verdad piensas, por temor a que te critique la amiga, que, ay, ¿cómo me va a criticar? Híjole, y si digo esto, mi amiga, Angelín, que tanto quiero, y si digo esto, Angelín va a pensar, híjole, Yolanda, que, ay, no puedo decir esto. No, o sea, fíjense cómo él logró ser amigo en tensiones durante muchos años, ¿no? O sea, del compositor. ¿Por qué? Porque puedes decir las cosas, se vale que digas las cosas, se vale que pienses de una forma, estás diciendo lo que piensas. Y entrar a ese discurso políticamente correcto para la aceptación general, para que no seas rechazado. Entonces están estas dos posturas, por eso me detuve aquí, ¿no? Porque no quería que lo tomaran tan a la ligera. Dice, lo repito, más sí, ciertamente soy yo esa persona la que escribió aquello, ¿no? Y esas preguntas son retórica. También está criticando sus propias preguntas. O sea, son retórica. Retórica, buena, para las mujeres o para la casa de los comunes. Y está hablando de las preguntas profundas que se hizo. Y aún esas las está criticando, sus propias preguntas hondas y personales. Dice, no, ni siquiera esas preguntas pueden decir lo profundo. Dice, para penetrar en el interior de las cosas. No bastan. Pero es mi interior lo que me siento obligado a revelarle. Una peculiaridad, una maña, un mal de mi espíritu, si así lo quiere, para que alcance usted a comprender que un abismo igualmente infranqueable me separa tanto de los trabajos literarios que al parecer me aguardan como de aquellos que han quedado atrás y que ya tan ajenos me resultan. Dudo en considerarlos incluso como propios. No sé si debo admirar más la intensidad de su benevolencia o la increíble agudeza de su memoria cuando evoca los varios pequeños proyectos en que me ocupaba yo en aquellos días
compartidos de especial entusiasmo. Es cierto, me proponía recrear los primeros años del reinado de nuestro glorioso soberano, el difunto Enrique VIII. Está criticando esos proyectos pretenciosos. Dice, yo entonces me estaba dedicando a hablar de Enrique VIII, proyectos pretenciosos. Ya no se reconoce. Van a ver que ahora va a pasar de Enrique VIII a quererse preocupar de cómo habla de un rastrillo abandonado en el campo. O sea, el gran Enrique VIII deja de ser su prioridad para que pueda hablarle el rastrillo en el campo. Si esto no es una grandeza, no está en esta carta una grandeza que nos está llamando a preguntarnos por nuestros temas. Pues no sé qué sea, es una carta que todo el que escribe debe conocer. Dice, los apuntes que dejó mi abuelo, el duque de Exeter, sobre sus negociaciones con Francia y Portugal, me dieron de algún modo un punto de partida para esos proyectos, ¿no? Y de Salustio fluyó hacia mí en aquellos días felices, bueno, así, es todo un párrafo donde está hablando de esos proyectotes que tenía de joven. Ese es mi plan más querido, pero ¿quién es el hombre para hacer planes? También acariciaba yo otros planes. Su gentil carta los evoca de igual manera. Hinchados con una gota de mi sangre, revolotean a mi alrededor como mosquitos tristes en un muro sombrío que ya no baña el sol luminoso de los días felices. O sea, esos planes, esos proyectos son mosquitos hinchados de sangre revoloteando. ¡Qué imagen! Quería yo descifrar las fábulas y los relatos míticos que legados por los antiguos y por los cuales sienten un gusto infinito y reflexivo los pintores y los escultores, como si se tratase de jeroglíficos de una sabiduría innegable. Y así sigue enumerando todo esto que le movía. Recuerdo aquel proyecto y sigue, ¿no? La van a leer, por eso me estoy saltando. Dicho en pocas palabras, en aquel tiempo, sumido en una especie de embriaguez permanente, toda la existencia se me presentaba como una gran unidad entre el mundo espiritual y físico, no veía contradicción alguna, como tampoco la veía entre la naturaleza cortesana y animal, el arte y el no arte, la soledad y la compañía, en todo percibía yo la naturaleza, en los desvariados de la locura tanto como en el refinamiento extremo. Y me han de decir, ay, eso está bien, ¿no? Espérense. En las torpezas de los mozos campesinos, no menos que en las más dulces alegorías, en toda la naturaleza, me percibía a mí mismo. Cuando en mi cabaña de casa bebía a tragos de un cubo de madera la leche espumosa y tibia que una criatura rudimentaria había ordeñado de las urbes repletas, de una hermosa vaca de dulce mirada, aquello no era distinto de esos momentos en que sentado en el banco empotrado de la ventana de mi estudio, me nutría con el alimento dulce y espumoso del espíritu, que emanaba de un infolio. Fíjense bien que para poder hacer crítica de algo que es superior, tiene que ponerlo bien. ¿Se fijaron que todo este párrafo es sublime? Es bellísimo. Y sin embargo lo está criticando, está diciendo un antes y un después. Entonces no podemos hacer una crítica de algo que es grande abajándolo, no. Hay que reproducirlo en su grandeza. Dice, lo uno era igual que lo otro. Ninguna experiencia era inferior a la otra, ni en su naturaleza onírica y sobrenatural, ni en su fuerza física. Y esto era así en todo el espectro de la vida, a un lado y otro. En todas partes estaba yo justo en el medio de todo, y nunca percibí en ello una mera apariencia, o intuía que todo era una metáfora, y cada criatura una llave de otra, y me sentía capaz de coger una tras otra y abrir con ellas tantas de las otras como fuese posible. Así se explica el título que pensaba dar a aquel libro enciclopédico. Esto lo vimos también en el Aleph de Borges. El cuento, Borges tiene un libro que se llama El Aleph, es un libro de cuentos, y dentro de ese libro hay un cuento que se llama El Aleph.
Y también ahí Borges, que seguramente había leído la carta de Lord Chandos, pone a un personaje muy pretencioso, es Carlos Argentino Daneri, que quiere escribir un libro total. Seguro aquí podemos rastrear el linaje de Borges, ¿sí? Ese linaje de lecturas. Aquí está. Cuando nosotros entramos a la literatura, empezamos a percibir de dónde abrevaron los grandes, porque esto está claramente en el Aleph de Borges. Este libro total, este libro enciclopédico, y luego tú dices, pues está bien, luego lo hemos deseado, ¿no? Quien se ha dado a tales interpretaciones podría pensar que responde al bien trazado plan de una providencia divina el hecho de que mi espíritu tuviese que desinflarse de tanta arrogancia y caer en este extremo de pusilanimidad e impotencia que es ahora el estado permanente de mi ánimo. Dices, no, o sea, estabas elevado y te caes. No, te desinflas. Te desinflas para inflarte de lo que te tienes que inflar. Mas tales consideraciones religiosas no tienen ascendiente alguno sobre mí, forman parte de las telarañas por las que algunos de mis pensamientos pasan disparados al vacío, mientras tantos otros se quedan enredados en ellas y consiguen apaciguarse. Los misterios de la fe han adquirido para mí la forma de una alegoría sublime que se eleva sobre los campos de mi vida como un arco iris resplandeciente en una perpetua lejanía, siempre dispuesto a retroceder si se me ocurriese correr hacia él para envolverme con la orla de su manto. Pero, mi estimado amigo, los conceptos terrenales también se me escapan de igual manera. ¿Cómo intentar describirle esos extraños tormentos del espíritu, ese dispararse hacia arriba de las ramas cargadas de fruta sobre mis manos extendidas, ese retirarse del agua susurrante ante mis labios sedientos? Mi caso es, en pocas palabras, este. He perdido por completo la facultad de pensar o de hablar coherentemente de cualquier cosa. En el prólogo de este pequeño manual, le estoy dándole manual en toda la amplitud de la palabra. En el prólogo Jorge La Rosa le llama la enfermedad de Lord Chandos. Está enfermo en un buen plan, es una enfermedad en la que ya no está pudiendo trabajar con las palabras con aquella simpleza con la que trabajó originalmente. O sea, está enfermo de conciencia del lenguaje. Se ha enfermado de conciencia. Incluso por acá, aquí hay por acá hay un latinajo que puso al principio y está traducido, dice, quienes no sienten que una grave enfermedad los aqueja, están mentalmente enfermos. Por supuesto que todo el positivismo actual nos reclamaría esta aparente oscuridad en la frase, ¿no? Este positivismo de todo verlo positivito, como decía Lourdes, positivito. ¿Te acuerdas, Lourdes, cuando me dijiste, no seas positivito, ponte a hacer ejercicio? Me mandó Lourdes un video y me dice, es que no seas positivito, ponte a hacer ejercicio. Es que no seas positivito, entiende que estás enfermo de falta de conciencia, y en cuanto entiendas que estás enfermo, lo digo yo, no crean que se lo estoy diciendo a ustedes, yo lo digo para mí, ahorita más que nunca digo, ay Dios, todas las cosas que uno de repente estás en este inflarte, en este creer, tienes que tener mucha conciencia cuando estás trabajando con la palabra. Bueno, seguimos. Dice, mi caso es, en pocas palabras, esté perdido por completo la facultad de pensar o de hablar coherentemente de cualquier cosa. Al principio, de un modo gradual, se me fue haciendo imposible hablar de un tema elevado o general y emplear aquellas palabras de las que suele servirse con ligereza la gente. Vean qué palabras son. Sentía un inexorable malestar por el simple hecho de pronunciar las palabras espíritu, alma o cuerpo. En mi fuero interno se me hacía imposible expresar juicio alguno
sobre los asuntos de la corte, los incidentes en el parlamento o cualquier otra cosa que pueda usted pensar. Y no por miramientos de ningún género. Ya usted conoce mi franqueza, rayana en la imprudencia. Por el contrario, las palabras abstractas de las que comúnmente y conforme a la naturaleza debe servirse la lengua para expresar cualquier opinión, se me deshacían en la boca como hongos podridos. Ocurrió que un día en que quise reprender a mi hija de 4 años, Catarina Pompilia, por una mentira que había inventado para llamar su atención sobre la necesidad de decir la verdad, las palabras que afluyeron a mis labios adquirieron de golpe una coloración tan cambiante y se confundieron entre sí de tal modo que balbuceando terminé como pude la frase y como si estuviese indispuesto y de hecho pálido, con una intensa opresión en la frente, tuve que dejar sola a la niña, cerré de golpe la puerta a mis espaldas y solo conseguí reponerme después de que hube dado una buena carrera a caballo por el pastizal solitario. O sea, la niña dice una mentira y él como padre, ya ven, o piensen si son padres y si no, como maestros, cuántas veces esto. Yo como maestra aquí les quiero decir algo y luego, a ver, pero ¿qué estoy diciendo? A mí me pasa muchas veces, cuando doy clase. Ay, dije esto, pero ay, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿la palabra está de verdad diciendo? ¿O es una palabrejilla ahí superficial, utilizando términos para un decir de las olas que vienen y van y no penetran? Tenemos un comentario, dice Vania, la negación enferma más profundo y peor al ser. Claro, le quita al cuerpo la capacidad de ser realmente y eso no es vivir, ¿no? Y además es estar, la enfermedad hay que verla para que nos hable, ¿no? O sea, la oscuridad hay que verla para que nos hable, para vivir. Sí, así es, Vania. Bueno, seguimos. ¿Qué horas son? Igual sí quiero dejarles que comenten porque la carta la van a leer en su totalidad. Nada más les leo un parrafito más y terminamos para que ustedes comenten. Con todo, después de que deja a la niña y le empezó a decir, hija, hay que decir la verdad, y se dio cuenta tal vez, cuántas veces decimos hay que decir la verdad y no la decimos, por las razones, o sea, porque no quisiste decirle que se le veía horrible ese vestido, porque no querías herirla, ¿sí? Porque no querías que no quisiste decirle que tiene unos kilitos de más, porque ya sabes cómo se va a poner, y no decimos la verdad en un plan de diplomacia, de cariño. Entonces, la verdad que es, y no va nada más pues ahora di la verdad, ¿sale? Su propuesta, la propuesta de este cuidado del lenguaje no es, pues ahora di la verdad. Entonces le dices que ese grano que trae allí la hace parecer, o sea, una bruja. No, no va por ahí, va porque en realidad estés en constante reflexión de tus palabras. Dice, con todo, poco a poco se fue extendiendo esa tentación como la herrumbre que todo lo conoce, perdón, que todo lo corroe. También las conversaciones familiares y cotidianas se me volvieron tan cuestionables, tan inquietantes todos los juicios que suelen expresarse a la ligera y con seguridad de sonámbulo, que me vi forzado a abstenerme de participar en tales conversaciones. Una ira inexplicable que a duras penas podía disimular se apoderaba de mí cuando escuchaba cosas como este asunto le ha salido bien o mal a tal y cual, el comisario N es malo, el pastor T es un buen hombre, el aparcero M es digno de compasión, sus hijos son unos derrochadores, otro de envidia porque sus hijos son hacendosos, una familia está prosperando, otra está yéndose a pique. Todo esto me parecía sumamente relativo, falso e insostenible. Me obligaba mi espíritu a contemplar con inquietante proximidad todo lo que salía a relucir en aquellas conversaciones, así como en cierta ocasión había visto a través de una lente de aumento una sección de la piel de mi dedo meñique que semejaba una llanura con surcos y huecos. Ahora me ocurría lo mismo con la gente y sus actos. Ya no lograba aprehenderla con la mirada simplificadora de la rutina.
todo se me hacía trizas y las trizas más trizas y nada se dejaba abarcar en un concepto. Las palabras flotaban libres a mi alrededor. Se hacían ojos que me miraban fijamente y me obligaban a devolverles la mirada. Verdaderos remolinos que producen vértigo, que giran sin cesar y que conducen al vacío. Hasta aquí. Hasta aquí, para que opinen. Es un impacto la carta de Lord Chandos. Es un verdadero impacto. Porque además cuando empieza y te empieza a narrar todo lo que hacía antes, dices, ay, pues yo así lo hago. Es que yo, o sea, yo ando ahí en los mitos, que escribiendo esto y dices, ¡ay, cuánto! Es una herida. Te pone el dedo en la llaga. A todos, a todos. Es más, entre más conciencia tienes de la palabra, creo que duele más. Así es que si les está doliendo, bien. Probablemente a quien no tiene conciencia de la palabra, ni le duela ni lo entienda, ni llegue la carta a esta persona, porque no va a estar, no va a haber aguantado 1 hora y media de escuchar a la maestra Yolanda a través de una pantalla para que me hable de este tal Lord Chandos y no me eche porritas para que, no. Entonces, adelante, felicidades, están aquí escuchando a Lord Chandos y su enfermedad tremenda, la de darse cuenta de que estamos enfermos en esto de la pronunciación trascendente de nuestras palabras. Pero bueno, a curarnos. A curarnos. En la primera parte de la clase, toda la propuesta, esto que les presenté es para curarnos. No los dejo, no, no se queden en la tristeza de, pero espérense, sí quédense, mejor. Ahí les va, ¿por qué? Porque dice Jung en el libro rojo, les juro que ese para 2021, uno de los talleres va a ser del libro rojo. Ya lo debo. Pero dice Jung en el libro rojo, hay un apartado que habla sobre la magia. Y dice que la magia no es para consolar. Esto es, bueno, a lo mejor todo el contexto del libro rojo explica más, pero yo creo que lo que hemos estado hablando ahorita puede ayudar a que entiendan esto. La magia no es para consolar. La magia es para que te vuelvas fuerte. Si quieres la magia para que te consuelen y seas un pusilánime consolado, esa no es la magia. La verdadera magia no es para, decía en bueno, me acuerdo, decía, era un diálogo, ¿no? Estaba dialogando con Filemón, que era el que le estaba dando la sabiduría a Jung, porque estaba él dialogando con Filemón y le decía que quería hablar de la magia, ¿no? Él quería tener magia, todos queremos tener magia. Y entonces le dice, pues es que depende para qué la quieres, la magia. Si la quieres para consolar o sentirte consolado, aléjate de mí, le dice. La magia te va a volver más consciente de cosas que duelen. Pero de todas maneras, no es consuelo, esto no es consuelo, es verdad. Vamos a compartir posibles formas, de sanar esta enfermedad cuando nos hemos dado cuenta, cuando nos hemos dado cuenta de que, como Lord Chandos no estamos pudiendo decir, busquemos una visión de nube, busquemos el jardín primordial, el latido interior, fluir en ríos metafísicos, el fruto del sosiego, el bien del lodo, la casa de los semejantes, el ritual, la estrella, el mar primordial y el elixir. Ahí están
posibles caminos para no consuelo, sino entendimiento, conciencia. Esa es otra palabra que yo creo que a Lord Chandos hoy, si viviera, bueno, a Hofmannsthal, si viviera hoy, creo que entre las palabras que puso ahí, a lo mejor hubiera puesto la palabra conciencia, pero ¿qué es? Que está súper multiplicada, ¿no? ¿Podrías repetir la frase de la magia que te va a volver más consciente de qué? Bueno, decía en el libro de Jung que la magia no te va a dar consuelo. Y lo otro ya lo dije yo, la magia es aquello que te vuelve consciente de cosas que duelen, pero que tienes que ver. Eso ya no lo dijo Jung, eso es como una paráfrasis de lo que yo recuerdo del libro rojo. Sí, o sea, la magia es porque, y eso a mí me pasó, ¿no? Hace varios años, es que eres muy mágica. Sí, pero no quiero ser mágica porque hay un consuelo. Quiero ser mágica porque te revelo demonios y abismos que tienes que enfrentar. No porque es un Edén, sí es un Edén, también enfrentarlos es un Edén, porque cuando ya estás en un camino de búsqueda, pues no quieres que te anden con jugarretas y simplicidades, ¿no? Bueno, y después, y yo me doy cuenta cuando empiezo a decir, a ver, si dije lo que quería decir. Y a veces pido que sean las palabras que no sean mías, ¿no? Que sí sean como las palabras que brotan de un manantial que no es mío, es de todos. Pues ahí tienen. ¿Qué dicen? Ahora ustedes, ¿qué dicen? Calladitos. ¿Qué dicen? No quieren decir porque claro que estamos en el silencio de la reflexión de la palabra. Yo la verdad se me hace interesantísimo lo que nos has comentado. Me llena de inquietud por profundizar en la conciencia de las experiencias que vivo y de cómo las comparto en todos los ámbitos de mi vida. O sea, no nada más en la escritura, que es algo que gusta, que es muy bueno hacer y todo, sino también en el día a día, en lo cotidiano, y más en este tiempo donde la convivencia interna de las casas se ha vuelto muchísimo más profunda, ¿no? Lo bueno sobresale más y lo malo pesa más, ¿no? Por la intensidad del tiempo, ¿no? Entonces, sí me llegan estas palabras, tanto del autor como tuyas, de darse uno a la tarea de tomarse el tiempo de profundizar en el uso de las palabras correctamente, honestamente, pero con la premisa del no juicio. El otro día platicando con una amiga, me decía una frase que me gustó mucho de otro tema y me decía, poco que perdonar, mucho que comprender. Y creo que eso habla de mucha humildad, ¿no? Que a veces podemos creer que el mundo nos debe mucho y nos sentimos como que tenemos que perdonar mucho o hacer mucho. Y realmente es al revés. ¿Sí se escucha? Sí, sí, de repente Perdón, te cortaste, pero sí te oímos. Y a mí me gustó mucho esa frase como para vivirla cada día, ¿no? Poco que perdonar, mucho que comprender. Y creo que en esencia es lo que él descubrió, ¿no? O sea, no por estar en una posición aristocrática tienes el derecho ni de juzgar, ni de criticar, ni de hacer juicios de valor a la ligera, sino realmente esa comprensión del mundo es mucho más profunda y mucho más sanadora. Te deja más el entender al otro que el criticarlo.
Sí, porque fíjense cómo parece que surge de cuando quiere decirle a la hija lo que es la verdad, ¿no? O sea, de cuando quiere hablarle a un niño de lo que es la verdad y se da cuenta, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer si a mi hija yo no le digo realmente lo que es la verdad? Y se dio cuenta que no pudo y salió corriendo, ¿no? Bueno, el personaje, pero seguramente era algo que le estaba pasando a Hofmannsthal, ¿sí? Pues ahí tenemos. Si no hay, gracias, Elsa. Ah, Maite, adelante. Adelante, Maite. Gracias, Elsa. A mí esta parte de utilizar el lenguaje de una manera apropiada como medio confiable para emitir los mensajes y para recibir a la vez información, esto a veces me pone a pensar si no es parte de mi misma neurosis, en el sentido de ser una patología que implica crear una empatía con el medio ambiente. Porque yo a donde volteo a mi alrededor, o sea, a la gente no le importa lo que quieren comunicar y cómo lo está comunicando. De tal manera que lo que quiere comunicar resulta todo lo contrario a lo que quiere decir. ¿Sí? Y entonces cuando uno pone especial atención en las palabras, en la naturaleza de las palabras, en su significado, en el sentido de la frase, en el mensaje que quiere comunicar, y entonces resulta que la gente utiliza unas palabras por otras, o ya ni siquiera utiliza palabras, o sea, ya utiliza modismos o degeneraciones del lenguaje, y entonces ahí es donde uno entra en el desaliento, en la desesperación y en la tristeza, porque cómo nos estamos comunicando o qué es lo que vamos a comunicar. Entonces, ¿esto no nos vuelve más neuróticos de lo que ya somos? Sí, esto no nos vuelve más... nos ubica en un mundo de elitismo en el que pocas personas ya pueden accedernos, porque entonces aguas con la neurótica perfecta o aguas con la... ¿Me explico? ¿Sí me explico de lo que sí trato de decir? Sí, pero por eso te dije que no importa que sea uno, o sea, no importa que tu palabra vaya para uno que atienda en conciencia y no vaya para 1,000,000 que busquen morbo. Sí, se acuerdan, esto estuvo acá esta frase, o sea, si tu palabra es para uno que está buscando y el 1,000,000 te dice neurótico, pues no para que el 1,000,000 te diga que estás bien, vas a volver de parte del 1,000,000 y dejar una búsqueda personal. Es el mismo Don Quijote, pues estaba loco para todos porque traía una búsqueda personal. Si traes una búsqueda personal y por eso eres un loco para los demás, pues no vas a dejarla, a menos que no estés siendo fiel a ti mismo, ¿no? En Rayuela hay un capítulo que ya saben que Rayuela es bueno, Pepe, a ver si yo logro que Pepe luego... ¿Dónde anda Pepe? ¿Si está todavía por acá? Bueno, en Rayuela hay un capítulo, es que casi en cada capítulo está proponiendo algo Cortázar acerca del lenguaje. Y hay un capítulo donde están conversando dos personas, pero uno dice, literalmente te pone como uno habla a lo mejor del fútbol que vio es un ejemplo, no quiere decir que diga el fútbol que vio este sábado, y el otro le contesta la película de Netflix así, y el otro sigue hablando del fútbol el sábado y el otro sigue contestando la película de Netflix. Pues es un capítulo que tú ves cómo están dos aparentemente dialogando, pero no se están escuchando. Entonces también va por aquí, ¿no? El cuidar la palabra también es tratar de escucharla. Estoy ahorita